Estas son imágenes de París en 2019, cuando la capital francesa era el destino turístico más visitado del mundo. Así se ve desde marzo de 2020. Los mismos escenarios se repiten desde Nueva York hasta Dubái. Antes de la pandemia, la industria de viajes y turismo representaba más del 10% de la economía mundial, generando más de 300 millones de empleos. La globalización, la tecnología y la disminución de los costos de viajes a larga distancia habían impulsado el crecimiento de este sector en la última década. Países como Aruba, Tailandia y Sudáfrica aprovecharon estas transformaciones para desarrollar el turismo hasta convertirlo en el mayor contribuidor de sus economías. Así lo explica la presidenta del Consejo Mundial de Turismo, Gloria Guevara. Hay países que tienen una gran dependencia al turismo. ¿Por qué es esto? Porque gracias a sus activos naturales y sus activos culturales han podido desarrollar esta actividad económica tan relevante para dar prosperidad, reducir pobreza y ofrecer oportunidades a sus nacionales. Tenemos algunos países en el Caribe, por ejemplo, que dependen en un 70-80% su economía del turismo. Tenemos países en África, en Asia, en la misma situación. Pero la llegada de la COVID-19 supuso un declive del 65% en la cantidad de viajeros internacionales en 2020, y la dependencia en el turismo se ha convertido en un grave problema. Así explica un guía turístico el impacto que ha tenido la disminución de visitantes en Viñales, Cuba. Así ya había más fuentes de empleo, mejoras económicas. Diríamos que cuando desapareció el turismo por la pandemia, nos quedamos con las manos cruzadas. Considere esto. El Fondo Monetario Internacional estimó que en 2020 las economías de los países dependientes del turismo en el Caribe se habrán contraído un 12% y en naciones como Fiji en el Océano Pacífico un 21%, mientras que la economía global se habrá contraído un 5%. Son las comunidades históricamente marginadas las que se verán más afectadas, como las mujeres, que representan más de la mitad de la fuerza laboral del sector turístico del mundo. Hablamos con el director ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo, Manuel Butler, sobre las repercusiones de todo esto para la economía global. Debido a la pandemia, el turismo internacional prácticamente se ha parado y eso ha supuesto que se pierdan 2 puntos del PIB mundial y que se están poniendo en riesgo de más de 100 millones de puestos de trabajo. El turismo es transversal, afecta no solo a los viajes internacionales, sino también al gasto en destino, como a la hotelería, como a la hostelería, los restaurantes, y como incluso a las fábricas y a la venta de coches. Muchos gobiernos han comenzado a aliviar restricciones, como la prohibición de las llegadas internacionales o la cuarentena obligatoria para turistas. Y en un esfuerzo por atraer extranjeros, países como Barbados y Bermuda han comenzado a ofrecer visas para los que quieran trabajar de forma remota desde allí. Pero según José Luis Zoreda, vicepresidente de la Asociación Turística Excel Tour, hay un factor fundamental para la recuperación de esta industria. El principal desafío es que los niveles de vacunación en los países de destino se llegue a lo que se llama la inmunidad de rebaño, es decir, el nivel suficiente de ciudadanos que aseguren que si alguien viaja no se va a contagiar. Eso es básico para que los hoteles vuelvan a abrir y que todo el resto de actividades por las cuales uno viaja se vuelvan a poner en marcha. Tanto así que expertos afirman que en un futuro cercano los aeropuertos podrían solicitar un pasaporte de vacunación, un documento que demuestre que los viajeros han sido vacunados. No obstante, la desigualdad en la distribución de la vacuna presenta un gran obstáculo. Es por eso que la Organización Mundial del Turismo estima que la industria turística podría tardar entre 2 a 4 años en volver a los niveles de 2019.
En los últimos años, en ciudades como Venecia y Barcelona, han surgido movimientos antituristas que responsabilizan al exceso de viajeros por el deterioro de los patrimonios culturales y el aumento de la contaminación. Pero la pandemia podría ser una oportunidad para mejorar lo que muchos consideraban un turismo desenfrenado. La pandemia lo que ha hecho es acelerar todo el proceso de cambio, de crear un nuevo turismo. Entonces, el turismo hay que considerarlo que sea mucho más ecosensible desde el punto de vista medioambiental y social, para que sea beneficioso tanto para los turistas como para las poblaciones locales. Alcanzar ese objetivo dependerá de la disposición de los gobiernos, la comunidad internacional y los mismos turistas. Mientras tanto, la industria intenta adaptarse a la nueva realidad, ofreciendo visitas virtuales a museos, convirtiendo habitaciones de hotel en restaurantes privados y hasta utilizando robots para atender a los visitantes.